llamo Ernesto Aguilar. No, ese no es el nombre que usaron en mi juicio federal, ni el que está grabado en los archivos clasificados de la DEA y el FBI. Ese es el nombre que mi madre me susurró al nacer. El nombre del hombre que fui antes de que el mundo se partiera en dos y yo cayera por la grieta, directo al infierno. Tengo 52 años, aunque cada día que paso aquí, en este vacío de tiempo y sonido, se siente como un siglo. Fui, durante casi una década que ahora parece una vida ajena, una pesadilla que le ocurrió a otro hombre, el médico personal, el confidente a la fuerza y, cuando las circunstancias lo exigían, el carnicero de la cúpula de los Zetas. Hoy les hablo desde el silencio absoluto y antiséptico de una celda de concreto en el ADX Florence, Colorado. Los que saben la llaman el Alcatraz de las Rocosas. Una tumba para los vivos donde el sol es solo un rumor. Aquí cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin la más remota posibilidad de libertad condicional. No saldré de aquí ni siquiera en una caja de pino. He decidido hablar, romper un silencio que me ha carcomido el alma como un ácido lento. Porque el silencio ya no me protege, solo me ahoga en el océano de mis recuerdos. Mis secretos se han vuelto más pesados que mis crímenes. Una carga que ni la eternidad en esta caja de 2 por 3 metros puede aligerar. Y antes de que esta oscuridad me devore por completo, el mundo, ustedes, tienen que saber la verdad. Todos han visto las noticias, han leído los titulares amarillistas, han consumido la narrativa oficial que les han servido en bandeja de plata. Creen que saben quiénes eran los líderes, cómo operaban, cómo cayeron. Creen fervientemente que Heriberto Lascano, el Lasca, el temido Z3, el fundador, el exmilitar de élite convertido en un monstruo de leyenda, murió abatido por la Marina en un polvoriento campo de béisbol en Progreso, Coahuila, un domingo de octubre de 2012. Se tragaron la historia oficial. Que su cuerpo fue robado de una modesta funeraria por un comando armado. Un último y desesperado acto de lealtad de sus hombres. Es una narrativa perfecta, ¿verdad? Un final de película para un hombre cuya vida fue una película de terror. Pero es una mentira. Una puta y elaborada obra de teatro orquestada desde las más altas esferas del poder. Una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad mucho más aterradora e inconveniente. Yo lo sé, porque yo no fui un espectador. Yo fui el director de la última escena, el mago detrás del truco de desaparición más grande y audaz en la historia del narcotráfico. Yo no vi morir a Lascano. Yo lo mantuve vivo. Yo lo desarmé, no con una pistola, sino con un bisturí y placas de titanio. Le di un rostro nuevo, una identidad nueva, una vida anónima lejos de los titulares y de las listas de los más buscados del planeta. El hombre que el gobierno mexicano y las agencias de 3 letras de Estados Unidos dan por muerto y enterrado en los anales de la historia criminal. Probablemente esté ahora mismo bebiendo un whisky de Malta en la terraza de una villa en alguna isla del Egeo, riéndose de la pasmosa ingenuidad de un mundo que se tragó el cuento sin hacer preguntas. Y yo, Ernesto Aguilar, el respetado cirujano plástico, el hombre que juró sanar, fui la herramienta que talló su libertad y, en el proceso, selló mi propia condena eterna. Imagino la pregunta que se están haciendo ahora mismo, sentados cómodamente en sus casas, la incredulidad dibujada en sus rostros. ¿Cómo carajos un cirujano plástico con una clínica de prestigio en el corazón de San Pedro Garza García, el enclave de la opulencia y el poder en México, termina remendando narcos en ranchos clandestinos y borrando la cara del diablo?
La respuesta no es tan glamurosa ni tan compleja como podrían pensar. No fue la codicia, no fue la sed de adrenalina o el encanto perverso del poder. Fue algo mucho más simple y, a la vez, infinitamente más poderoso. La desesperación. El amor primordial de un padre por su hija. Mi única hija, Sofía. A los 7 años, mi pequeña fue diagnosticada con una forma rara y agresiva de leucemia linfoblástica aguda. El mundo, mi mundo, que hasta entonces había sido una construcción de éxito y certidumbre, se detuvo en seco. Los colores se desvanecieron. Los sonidos se apagaron. Los médicos del prestigioso Hospital Zambrano Helion nos dieron un pronóstico desolador. Sus palabras envueltas en una compasión profesional que no hacían más que resaltar la brutalidad de la sentencia. La única luz al final de ese túnel interminable, la única posibilidad, era un tratamiento experimental con células CAR-T en el MD Anderson Cancer Center de Houston. Un tratamiento revolucionario, pero cuyo costo era una cifra con tantos ceros que parecía una broma macabra, obscena. Era más dinero del que yo, con mi clínica exitosa y mi vida de clase alta, vería en 3 vidas. Hice lo que cualquier padre haría. Liquidé mi vida entera. Vendí la clínica que había sido mi orgullo, el fruto de años de esfuerzo. Vendí la casa de mis sueños, los autos, las acciones, cada posesión material. Pedí préstamos a amigos, a familiares, a colegas, humillándome hasta el punto de la mendicidad, soportando miradas de lástima y susurros a mis espaldas. Y cuando todo eso se agotó, cuando el pozo se secó y el monstruo de la enfermedad seguía exigiendo su tributo, cometí el error que definiría el resto de mi existencia. El pacto fáustico del que no hay retorno. Acudí a un prestamista. No era un matón de barrio. Era un hombre conocido en los círculos correctos como Don Ricardo, un financiero que operaba desde una oficina panorámica en la Torre Coy, el rascacielos más alto de México. Vestía trajes italianos a la medida, olía a una loción exclusiva y hablaba con la suavidad de un confesor. Me ofreció el dinero que faltaba, una suma exorbitante, sin apenas hacer preguntas, con una sonrisa que transmitía una empatía casi paternal. El diablo, aprendí ese día, no viene con cuernos y tridente, viene con un contrato de letra pequeña y una sonrisa tranquilizadora. Pagamos el tratamiento. Durante 6 meses, mi esposa, Elena y yo, vivimos en un pequeño apartamento alquilado en Houston, un purgatorio con olor a antiséptico y miedo. Vimos a Sofía consumirse por la quimioterapia, perder su hermoso cabello, su energía infantil. Pero también la vimos luchar, la vimos aferrarse a la vida con una fuerza que me avergonzaba de mi propia debilidad. Regresamos a Monterrey con una niña en remisión, una victoria pírrica que nos había dejado en la ruina y con una deuda que, en nuestra ausencia, se había convertido en un monstruo con vida propia. Y el monstruo, con la puntualidad de un verdugo, vino a cobrar. No fueron unos tipos rudos en una motocicleta. Fue el mismo don Ricardo, el del traje impecable. Pero esta vez, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Y no venía solo. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran el tipo de personas que parecen absorber la luz de la habitación, con una quietud que gritaba violencia contenida. Con una calma aterradora, don Ricardo me explicó que, debido a los reajustes del mercado y a las cláusulas de riesgo, los intereses de mi deuda se habían vuelto exponenciales. Para ilustrar su punto, deslizó sobre la mesa de mi comedor una serie de fotografías nítidas, tomadas con un teleobjetivo. Fotos de Sofía saliendo de su nueva escuela, riendo con una amiga.
Fotos de Elena en el supermercado, empujando el carrito, con el rostro cansado. No era una amenaza, era una sentencia de muerte suspendida, un recordatorio de que mi familia estaba bajo un microscopio. Una noche, una semana después, cumplieron su promesa. Una camioneta Suburban negra, sin placas, se me cerró en una calle poco transitada. 2 hombres me bajaron a la fuerza. Me pusieron una capucha que olía a sudor rancio y me arrojaron en el asiento trasero como un saco de patatas. Me llevaron a una bodega industrial en las afueras de Apodaca. Adentro, sentado en una silla de plástico bajo la luz parpadeante de un único foco, estaba un hombre cuya cara solo había visto en los noticieros, siempre asociada a masacres, decapitaciones y terror. Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. No hubo gritos, no hubo amenazas. Habló conmigo con una familiaridad que helaba la sangre. «Doctor Aguilar», dijo, su voz rasposa, casi un susurro. «Buenas noches. Sé que ha tenido problemas. Sé lo de su niña, me alegro que esté mejor. Sé de su deuda con mi socio, don Ricardo. Y sé que usted tiene las manos de un puto artista». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire viciado de la bodega. «Usted tiene un problema y yo tengo una necesidad constante. Mis muchachos son traviesos, se lastiman. A veces necesitan un remiendo, a veces una pieza nueva. Discreción total. Su deuda, con todo e intereses, queda saldada en este momento. Los futuros tratamientos de su hija, cualquier cosa que necesite, de por vida, corren por cuenta de la empresa. Usted solo tiene que estar disponible 24/7. No era una oferta de trabajo. Era una cadena perpetua. Miré sus ojos, completamente desprovistos de emoción, los ojos negros y vacíos de un gran tiburón blanco, y comprendí que solo había 2 caminos. Podía negarme y rezar para que encontraran los cuerpos de mi familia completos. O podía tomar el bisturí que una vez representó la salvación y convertirlo en una herramienta del mal. Esa noche, en esa bodega pestilente, entre el olor a óxido y desesperación, el doctor Ernesto Aguilar murió. Y en su lugar, entre el miedo y la resignación, nació el cirujano. Mi bautismo de fuego, mi verdadera iniciación en este nuevo mundo de sombras. No fue en un quirófano de acero inoxidable y luces LED. Fue en el suelo grasiento y sucio de un taller mecánico en la colonia Independencia. Un lugar donde el penetrante olor a aceite quemado, metal, pólvora fresca y sangre se mezclaban en una sinfonía nauseabunda. La llamada llegó a las 3:15 de la madrugada. Un sonido estridente que partió la noche. Una voz seca, sin inflexiones. Me dio una dirección y una sola instrucción. Traiga su maletín de emergencias, el que usa para accidentes de coche. Cuando llegué al punto de encuentro, una esquina oscura iluminada por un farol moribundo, 2 jóvenes, no mayores de 18 años, me esperaban apoyados en un tsuru destartalado. Eran halcones, los ojos y oídos del cartel en las calles, con la mirada vacía de quienes han visto demasiado, demasiado pronto. Sin decir palabra, uno de ellos me tapó los ojos con un trapo sucio que olía a gasolina y me empujaron dentro del coche. El viaje fue un tormento de 20 minutos que se sintieron como horas. Podía sentir cada bache, cada frenada brusca, mientras mi mente, disciplinada y analítica, se desbocaba imaginando los peores escenarios posibles. Cuando finalmente me quitaron la venda, la luz amarillenta de un foco desnudo me cegó por un instante. Estaba en ese taller. Sobre una gran lona de plástico azul, de las que se usan para cubrir coches, yacía un hombre. Era un mar de sangre.
Su pecho era una masa irreconocible de carne y hueso, destrozado por múltiples impactos de un arma de alto poder. Su respiración era un gorgoteo espantoso, una lucha desesperada y agónica por cada bocanada de aire. A su lado, de pie, había un sicario más experimentado. Un tipo con la cara marcada por la viruela y una mirada que ya lo había visto todo. Identifiqué al herido por los tatuajes de la Santa Muerte que se asomaban entre la sangre. Era uno de los comandantes de Treviño, un sádico conocido como el Pitbull. Lo habían emboscado sicarios del cartel del Golfo, sus eternos rivales, en una disputa por el control de San Nicolás. El sicario joven, el que me había traído, amartilló su cuerno de chivo, el sonido metálico retumbando en el silencio del taller, y me apuntó directamente a la frente. «Dice el 40 que si este cabrón se muere, tú te mueres con él», dijo con una monotonía aterradora, como si estuviera recitando el pronóstico del tiempo. El pánico me inundó como una ola de hielo líquido. Mis manos, mis preciosas manos de cirujano, temblaban incontrolablemente. No había monitores cardíacos, ni equipo de intubación, ni anestesiólogos, ni enfermeras. Solo mi maletín, mis manos y una botella de tequila herradura que me pusieron al lado. «Para desinfectar», dijo el de la cara marcada. El tequila fue para mis instrumentos y, a la fuerza, para el paciente. Entre dos lo sujetaron mientras le vaciaban casi media botella por la garganta. Sus gritos ahogados se mezclaban con el sonido metálico de mis instrumentos chocando contra la bandeja de metal. Le extraje 3 balas calibre 7.62 del torso. Eran proyectiles enormes, diseñados para atravesar blindaje, no carne humana. Uno le había perforado un pulmón, que ahora se llenaba de sangre con cada respiración fallida. Tuve que improvisar de una manera que habría horrorizado a mis profesores de la facultad. Hice un sello torácico con un trozo de plástico de una bolsa de herramientas y cinta adhesiva industrial. La sangre estaba por todas partes, caliente y pegajosa, cubriéndome las manos, los brazos, empapando las rodillas de mi pantalón. Suturé las heridas más grandes con hilo de pescar que encontraron en una caja. Cada grito de dolor del Pitbull era un eco del arma apuntando a mi nuca, un recordatorio constante de que mi vida colgaba del mismo hilo desgarrado que la suya. Trabajé durante casi 4 horas seguidas, empapado en sudor y sangre ajena, temblando incontrolablemente, rezando a un Dios que había abandonado hacía mucho tiempo. Cuando por fin terminé, el hombre estaba inconsciente. Su respiración era un hilo débil, pero seguía vivo. El sicario joven bajó lentamente el rifle. El de la cara marcada asintió, una única vez, una señal de aprobación que me supo a veneno. Me dieron un trapo para limpiarme y me llevaron de vuelta a casa con la misma eficiencia silenciosa. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para recoger el periódico, encontré una maleta deportiva. Dentro había $50,000 en fajos de billetes de 20. No había ninguna nota. No era necesaria. Había entendido las reglas del juego. Había superado la prueba de iniciación. Mi vida y la de mi familia ahora dependían de mi habilidad para remendar a los monstruos que se destrozaban unos a otros en la oscuridad de la noche mexicana. El dinero olía a sangre. Con el tiempo, mi rol se expandió y mi percepción de la organización cambió radicalmente. Se hizo más profunda y mucho más aterradora. Al principio, en mi ingenuidad, creía que trabajaba para Miguel Ángel Treviño y su hermano, Omar, el Z-42. Ellos eran la cara pública de la brutalidad. Sus nombres aparecían en los blogs de narco, sus rostros en los carteles de Se Busca. Eran los perros de ataque,
los que ordenaban las masacres, los que inspiraban un miedo visceral en la población y en sus rivales. Pero eran solo eso, la fachada violenta. Los verdaderos cerebros, el poder real, operaban en un plano completamente distinto, invisible y silencioso. Descubrí esta verdad unos meses después de mi iniciación. Fui convocado, no a través de una llamada anónima en la madrugada, sino con una invitación formal, impresa en papel de alta calidad, entregada por un mensajero en moto. Me citaban en una hacienda histórica en las afueras de Xalapa, Veracruz. Fui transportado en un jet privado, un Learjet 60, un nivel de lujo que me descolocó. Esperaba encontrar la típica estampa del narco. Tipos con botas de piel exótica, cadenas de oro y kalashnikovs. Pero lo que encontré me dejó sin aliento. La hacienda era un paraíso de lujo discreto, con obras de arte de Rufino Tamayo en las paredes. Y los hombres reunidos en el salón principal no eran sicarios. Eran hombres de traje a la medida de Savile Row, con relojes Patek Philippe y un inglés de Ivy League, perfecto y sin acento. No hablaban de plazas o de calentar el terreno. Escuché fragmentos de su conversación mientras me servían un café. Hablaban de derivados financieros, de la fluctuación del peso frente al dólar, de cómo lavar cientos de millones de dólares a través de la compra de empresas de energía eólica en Europa, de cómo financiar la campaña de un candidato a gobernador para asegurarse el control del puerto de Veracruz por los próximos 6 años. Y presidiendo la reunión, en la cabecera de una larga mesa de caoba, no estaba Treviño. Treviño estaba de pie, en una esquina de la habitación, con los brazos cruzados, actuando como un simple guardaespaldas, su brutalidad contenida y subserviente en ese ambiente. En la silla principal se sentaba un hombre de unos 60 años, de cabello cano y perfectamente peinado, a quien todos se dirigían con un respeto reverencial como el licenciado. Su rostro me resultó familiar de inmediato. Lo había visto docenas de veces en la televisión, en las páginas de sociales de los periódicos. Era un exsecretario de Estado, un prominente miembro de uno de los partidos políticos más importantes del país. Un hombre que públicamente abogaba por la mano dura contra el crimen organizado. Hablaba con la calma y la autoridad de un CEO presidiendo una junta de consejo de una empresa Fortune 500. En ese momento, en ese salón opulento, todo encajó en mi cabeza como las piezas de un rompecabezas macabro. Los Zetas no eran un simple cartel de drogas. Eran una corporación criminal transnacional, el brazo armado y violento de una élite económica y política que operaba desde las sombras más profundas del Estado mexicano. Hombres como Treviño eran los gerentes de operaciones, los ejecutores, figuras temibles, pero, en última instancia, prescindibles. Hombres como el licenciado eran el verdadero consejo de administración. Eran los dueños del circo. Eran intocables, protegidos por el mismo sistema que pretendían defender. Ese día comprendí que mi jaula no estaba hecha de amenazas de sicarios, sino de algo mucho más sólido y sofisticado: el poder del dinero y la política. No trabajaba para matones, trabajaba para el sistema mismo. Y de ese sistema supe con una certeza heladora: no había escapatoria alguna. Mi reputación dentro de la organización creció de forma exponencial. El apodo de El Cirujano se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos internos. Un amuleto de buena suerte para los que caían heridos. Ya no era solo el médico de emergencias para los caídos en combate. Me convertí en el médico de cabecera del infierno. Mi vida se fracturó en una esquizofrenia insostenible. Por la mañana,
Podía estar en uno de mis quirófanos clandestinos, repartidos en casas de seguridad por toda la zona metropolitana de Monterrey, reconstruyendo con placas de titanio y alambre la mandíbula de un comandante destrozada por una ráfaga de AR-15, mientras él, sedado, balbuceaba sobre el próximo cargamento. Y por la tarde, podía estar en la fiesta de cumpleaños de su hijo, en una mansión con alberca y zoológico privado, sonriendo, bebiendo champán caro y fingiendo ser uno más de sus amigos adinerados. Mientras el hombre al que le acababa de reconstruir la cara me daba un abrazo y me llamaba compadre. Me volví indispensable, un activo valioso. Y con esa indispensabilidad, me volví un testigo privilegiado de horrores que desafían la descripción y corroen el alma. Me obligaron a participar en sesiones de interrogatorio. Mi trabajo no era sanar, sino prolongar, mantener al paquete, generalmente un miembro de un cartel rival o un policía incorruptible, vivo y consciente el mayor tiempo posible mientras lo torturaban para sacar la información. «Aguántamelo, doctor», me decía un sicario mientras le aplicaba unas pinzas eléctricas en los genitales al hombre atado. Se nos está desmayando y todavía no canta dónde está la casa de seguridad. Yo, con mi conocimiento de la fisiología humana, me convertía en el arquitecto de su agonía, administrando estimulantes para mantenerlo despierto, sueros para evitar la deshidratación y suturando heridas superficiales para evitar que se desangrara antes de tiempo. Aprendí a usar mi bisturí no solo para cerrar heridas, sino para abrirlas. A veces, la orden era dejar un mensaje. Me obligaban a tallar una Z en la cara de un traidor, o a realizar amputaciones quirúrgicas que eran filmadas y subidas a Internet como propaganda de terror. Me forzaron a presenciar ejecuciones, a ver cómo disolvían cuerpos en tambos de 200 litros con ácido, los infames guisos, hasta que no quedaba más que un líquido nauseabundo y algunos fragmentos de hueso. «Para que vea lo que le pasa a las ratas, doctor», me decían, «para que nunca se le olvide de qué lado está». El olor, esa mezcla dulzona y química de carne humana disolviéndose, es un fantasma que todavía me visita en mis noches de insomnio en esta celda. Me convertí en un forense a la inversa. Mi trabajo era borrar toda evidencia. Cuando dejaban un cuerpo tirado, a menudo me llamaban antes para extraer las ojivas de las balas, impidiendo así cualquier rastreo balístico que pudiera conectar el crimen con sus armas. Me convertí en un monstruo con bata blanca, un cómplice activo de la maquinaria de la muerte. Cada transferencia que hacía a la cuenta del hospital en Houston, cada tratamiento para Sofía, cada día más de vida para mi hija, estaba comprado con la sangre, el dolor y el sufrimiento de docenas de personas. Me repetía a mí mismo, como un mantra para no volverme loco, que lo hacía por ella. Era la única mentira que me permitía levantarme por la mañana y mirarme al espejo. Pero en el fondo de mi alma putrefacta, sabía la verdad. Ya no era un rehén. Me había convertido en una pieza clave del engranaje. Y la máquina no te permite renunciar. Te devora. Llegó el año 2012. El gobierno de Felipe Calderón, en sus últimos meses, y presionado por Estados Unidos, había intensificado su guerra contra los carteles. La Marina Armada de México, entrenada y equipada por los estadounidenses, se había convertido en una fuerza de élite letal y efectiva. Una máquina de cazar capos. La cacería de los líderes de alto perfil era implacable. Y el trofeo más codiciado, el objetivo número 1 en la lista de ambos países, era Heriberto Lascano, el Lasca, el Z3, el fundador, el ex gafe del ejército mexicano que desertó para crear la organización criminal más sanguinaria de la historia del país.
Lascano era un fantasma, brutalmente inteligente, despiadadamente cruel y patológicamente paranoico. Se movía constantemente, nunca dormía 2 veces en el mismo lugar. Las leyendas sobre él eran aterradoras. Se decía que alimentaba a sus tigres y leones con los cuerpos de sus enemigos, que disfrutaba torturando personalmente a sus víctimas. Una tarde de finales de septiembre, me recogieron con el secretismo habitual y me llevaron en helicóptero a un rancho perdido en la sierra de Tamaulipas. Era una fortaleza inexpugnable, con hombres armados con fusiles Barrett, calibre .50 en torres de vigilancia. Me condujeron a un búnker subterráneo. Al abrir la pesada puerta de acero, no encontré una mazmorra, sino un quirófano que superaba en tecnología al de mi antigua clínica y a muchos hospitales de México. Equipos de anestesia Dräger importados de Alemania, mesas de operaciones Maquette, sistemas de filtración de aire EPA. Y allí, de pie en medio de la sala, esperándome, estaba Lascano. En persona, era más bajo y corpulento de lo que las fotos borrosas sugerían, pero sus ojos tenían una intensidad, una crueldad fría y calculadora que te atravesaba el alma y te hacía sentir desnudo. A su lado, impecable en un traje de lino, estaba el licenciado. Fue él quien, con la tranquilidad de un estratega de ajedrez, me explicó el plan. La inteligencia naval, con ayuda de la DEA, estaba a punto de cerrar el círculo sobre Lascano. Tenían información precisa sobre sus movimientos, pero en lugar de una fuga desesperada o una batalla suicida, la cúpula había diseñado una salida maestra, una jugada de genio criminal. Iban a darle a la Marina lo que tanto ansiaban: un cuerpo, un señuelo, un sicario de bajo nivel, pero de una lealtad fanática y con un vago parecido físico a Lascano, sería sacrificado en un falso enfrentamiento. Le plantarían la cartera y las identificaciones de Lascano. Expertos forenses del cartel se asegurarían de que el cuerpo fuera lo suficientemente dañado para dificultar una identificación visual inmediata, pero no tanto como para despertar sospechas. El cuerpo sería identificado oficialmente por las autoridades, quienes, ansiosas por colgarse la medalla, no harían demasiadas preguntas. Luego, para rematar la farsa, un comando falso, supuestamente de los Zetas, robaría el cuerpo de la funeraria, eliminando para siempre cualquier posibilidad de realizar pruebas de ADN adicionales que pudieran desmentir la historia. Era un plan brillante, cínico y absolutamente factible. Pero faltaba la pieza clave del rompecabezas. El verdadero Lascano necesitaba desaparecer del mapa, y ahí es donde entraba yo. Mi misión era la más delicada y arriesgada de todas: darle una cara completamente nueva. No una simple rinoplastia o unos implantes de pómulo. Una reconstrucción facial total. Una metamorfosis. «Quiero que lo convierta en un fantasma, doctor», me dijo el licenciado, su voz suave ocultando una orden de acero. «Un hombre tan común, tan olvidable, que pueda pasar por un control de aduanas en el JOFK sin que el agente más experimentado levante una ceja». Trabajé durante 2 semanas en la planificación, aislado en ese búnker, como un ermitaño al servicio del mal. Me trajeron cientos de fotografías de rostros de hombres caucásicos y mestizos de mediana edad, sacadas de bases de datos. Estudié la estructura ósea, la distribución de los tejidos blandos, buscando los elementos de la anonimidad. Creé un rostro compuesto en un software de modelado 3D, un rostro que no pertenecía a nadie y, por lo tanto, no despertaría ninguna alarma. La operación en sí fue una maratón de casi 18 horas, una sinfonía macabra de sierras oscilantes, osteótomos
injertos de piel y tornillos de titanio. Fue una deconstrucción y reconstrucción sistemática. Le realicé una osteotomía Le Fort-Twino para alterar la posición de su maxilar superior. Le fracturé y reajusté los pómulos para hacer su cara más ancha y menos afilada. Le afeité el hueso de la frente para cambiar la forma de sus cuencas oculares. Le reconstruí el puente y la punta de la nariz. Le puse un implante de silicona en el mentón para hacerlo más prominente y cambiar su perfil. Le hice un lifting facial para eliminar cualquier rasgo distintivo y le realicé una lipotransferencia, usando grasa de su abdomen para rellenar sus mejillas y darle un aspecto más lleno, más saludable, menos severo. Durante todo el procedimiento, un equipo de 6 sicarios de su guardia personal, armados hasta los dientes, observaba cada uno de mis movimientos, sus rostros impasibles. El propio Lascano, por su paranoia a la anestesia general, estuvo despierto durante largas partes de la cirugía, bajo anestesia local y sedación consciente. Podía sentir sus ojos fijos en mí, observando en los reflejos de mis gafas cómo desmantelaba su identidad, su poder, su rostro. La presión era casi física, un peso sobre mis hombros. Un solo error, un nervio facial dañado, una infección postoperatoria, y no solo él quedaría desfigurado o muerto, sino que mi siguiente destino sería un tambo de ácido. Cuando, 2 semanas después, le quité el último vendaje frente a un espejo, el silencio en el búnker fue absoluto. El hombre que nos devolvía la mirada no era Heriberto Lascano, era un completo desconocido. Un tipo común, de rostro anodino, el tipo de persona que verías en un aeropuerto y olvidarías al instante. Lascano se observó durante un larguísimo minuto. Tocó su nueva cara con la punta de los dedos, explorando los nuevos contornos, el nuevo hombre en el espejo. Luego se giró hacia mí. No hubo un gracias. No hubo una sonrisa. Solo un leve asentimiento y 4 palabras que sellaron mi destino. Buen jale, doctor. Esa noche, mientras los noticieros de todo el mundo celebraban la muerte de uno de los criminales más sanguinarios de la historia, yo lo vi subir, cojeando ligeramente, a un jet privado con destino a Europa, con un pasaporte canadiense a nombre de un empresario jubilado. Me dejaron en el rancho un maletín con $1 millón en efectivo. Pero no sentí alivio. Sentí un terror glacial. Ya no era solo su médico. Ahora era el arquitecto de su resurrección, el único guardián de su mayor secreto. Y en este negocio, los que saben demasiado no suelen envejecer. El punto de no retorno, el momento en que la última fibra de mi humanidad, ya desgastada y casi rota, se reveló, llegó unos 6 meses después de la desaparición de Lascano. Mi hija estaba completamente sana. Su tratamiento de seguimiento estaba garantizado. La deuda con la empresa estaba más que pagada. Yo era, sobre el papel, un millonario. Pero era el prisionero más rico del mundo, atrapado en una jaula de oro y sangre. Ingenuamente, estúpidamente, pensé que mi servicio, el éxito de la operación más crítica en la historia de la organización, me había ganado el derecho a negociar mi salida. Solicité una reunión con Treviño, que ahora era el líder indiscutible y más paranoico que nunca. Nos vimos en el reservado de un restaurante de lujo en Monterrey, un lugar público, lo que me pareció una buena señal. Le expuse mi caso con la mayor calma y el mayor respeto que pude. Le dije que estaba agotado, física y mentalmente, que quería retirarme, llevarme a mi familia a Europa, desaparecer y no volver a saber nada de ellos,
jurando silencio eterno. El C-40 me escuchó pacientemente, masticando un trozo de cabrito, sin interrumpirme. Cuando terminé, soltó una carcajada, una risa seca, sin una pizca de alegría, que hizo que la gente de las mesas cercanas se callara y mirara hacia otro lado. «Ay, doctorcito», dijo, limpiándose la boca con una servilleta de lino. «Usted no entiende. Usted no es un empleado que puede renunciar. Usted es un activo. Usted es propiedad de la empresa. La única forma de salir de la empresa es con los pies por delante, en una bolsa negra». Para que me quedara claro el mensaje, para recordarme que mi bisturí le pertenecía, me asignó una nueva tarea. No era una cirugía reconstructiva, no era una curación de emergencia. Era un encargo de una barbarie pura, diseñado para doblegarme y recordarme quién mandaba. Un periodista de investigación de la Ciudad de México, un hombre valiente e idealista de esos que ya no quedan. Estaba publicando una serie de reportajes que conectaban directamente a El Licenciado, con una red de corrupción y lavado de dinero a través de contratos gubernamentales de obra pública. Estaba llegando demasiado cerca de la verdad, amenazando con derribar todo el castillo de naipes. La orden de Treviño no era matarlo. Eso sería burdo. Generaría demasiado ruido, lo convertiría en un mártir. La orden era destruirlo en vida. Querían que yo liderara un equipo para secuestrarlo. Y luego, querían que usara mis habilidades quirúrgicas para desfigurarlo a él, a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. No se trataba de hacerles daño físico permanente, sino de una tortura estética. Querían que les dejara cicatrices grotescas, que les alterara los rasgos, que los convirtiera en monstruos a los ojos de la sociedad. Querían que, cada vez que se miraran al espejo por el resto de sus vidas, recordaran el precio de desafiar al sistema. «Quiero que les dejes mi firma en la cara, doctor», me dijo Treviño, su voz bajando a un susurro gélido. Un recordatorio permanente para todos los pinches valientes. Me deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos de vigilancia de la familia. El periodista, su esposa y sus hijos. Una niña y un niño. La foto de la niña me golpeó como un puñetazo en el estómago que me sacó el aire. Tendría unos 8 años, la misma edad que tenía Sofía cuando enfermó. Tenía la misma sonrisa inocente, llena de vida, con un diente de leche faltante. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado bajo capas de cinismo y miedo, se rompió. Había remendado a asesinos en serie. Había prolongado la tortura de hombres indefensos. Había borrado la identidad de un monstruo para que pudiera seguir matando. Me había justificado una y otra vez con el mantra de mi hija. Pero esto era una línea que ni mi alma corrompida podía cruzar. No podía tomar el mismo bisturí con el que había salvado vidas, el instrumento con el que había jurado bajo juramento hipocrático, primero, no hacer daño, y usarlo para destruir la cara y el futuro de una niña inocente. Miré a Treviño a los ojos. Reuní hasta la última gota de valor que me quedaba. Y por primera vez en casi una década, dije una palabra que había olvidado. No. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, absoluto, como el vacío del espacio. La sonrisa de Treviño se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad helada. Sus ojos de tiburón se clavaron en los míos. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz tan baja que apenas pude oírlo: «Piénselo bien, doctor. Esa no es una respuesta que yo acepte. Es una orden.
y a mí no me gusta, pero nada, que me desobedezcan. Se levantó, dejó un fajo de billetes en la mesa para pagar la cuenta y se fue sin mirar atrás. Salí de ese restaurante sabiendo que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. Y, lo que era infinitamente peor, la de mi familia. Tenía que huir. La cuenta atrás había comenzado. Sabía que no tenía semanas, probablemente solo días antes de que vinieran por mí. La organización era un pulpo con tentáculos en todas partes. Policías municipales, estatales, federales, militares, agentes de aduanas y de inmigración. Escapar de México por las vías convencionales era un suicidio. Usé todo el dinero que había logrado esconder a lo largo de los años. Una fortuna que había guardado precisamente para este día, el día del apocalipsis. Activé un plan de escape que había diseñado en mi mente paranoica meses atrás. Contacté a un pollero de alto nivel que trabajaba para un cartel rival, un hombre al que una vez le salvé un hijo. Le pagué una suma astronómica por un paquete completo. Pasaportes canadienses falsos de la más alta calidad. Un vehículo limpio y no registrado. Y una ruta segura por tierra hasta la frontera con Guatemala, desde donde volaríamos a Europa. La siguiente semana fue un infierno de paranoia febril. Viví sobresaltado, viendo a un sicario en cada sombra. Cada coche que reducía la velocidad al pasar por mi casa, cada llamada de un número desconocido, era una amenaza potencial. Finalmente, el día D llegó. Recogí a Elena y a Sofía a media tarde. No pude explicarles la verdad, solo una versión edulcorada. Que teníamos problemas con gente peligrosa y debíamos irnos del país inmediatamente. El terror en sus ojos fue un puñal que se retorció en mi corazón. Esta era mi culpa. Yo las había arrastrado a mi abismo. Íbamos en una camioneta discreta, en una carretera secundaria que serpenteaba por la Sierra Madre Oriental, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Chiapas. Por un instante, un estúpido instante, me permití sentir una chispa de esperanza. Quizás lo lograríamos. Y entonces, por el retrovisor, las vi. 3 camionetas negras, idénticas, sin placas, que aparecieron de la nada y nos alcanzaron a una velocidad de vértigo. Nos cerraron el paso, una delante, otra detrás y la tercera a un lado, forzándome a salir de la carretera hacia la tierra. Eran ellos, la gente de Treviño. Supe en ese instante que todo había terminado. Mientras una docena de hombres con equipo táctico y rifles de asalto se bajaban de las camionetas, apuntándonos, hice lo único que se me ocurrió. Era mi última carta, mi Ave María desesperado. Durante meses, había guardado un número de teléfono en la memoria de mi cabeza, un número que nunca había escrito. Me lo había dado un paciente inusual, un contratista de seguridad estadounidense al que le salvé la vida tras un tiroteo, sin que el cartel supiera su verdadera identidad. Sospechaba que era más que un simple contratista. El número era, me dijo, una línea directa con su jefe en la embajada americana en la Ciudad de México. Mientras Elena gritaba y Sofía lloraba aterrorizada, saqué mi teléfono y marqué los dígitos. Recé a cualquier dios que estuviera escuchando. Al segundo tono, una voz con un marcado acento americano respondió, «Sí». Grité mi nombre, mi apodo, el cirujano. Le dije quién era, dónde estaba, que me iban a matar, y vomité todo. Le ofrecí la verdad sobre la falsa muerte de Lascano, su nuevo rostro, los detalles de la operación, la existencia y la identidad de el licenciado, las rutas de lavado de dinero, las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo.
Le ofrecí la llave del reino a cambio de una sola cosa: que salvaran a mi esposa y a mi hija, que las sacaran de allí y las metieran en el programa de protección de testigos, que les dieran una nueva vida, lejos de mí, lejos de la mancha que yo había dejado en sus existencias. Podía oír los golpes secos en la ventanilla del coche. Estaban rompiendo el cristal con las culatas de sus rifles. A través del teléfono, escuché a la gente de la DEA decir dos palabras que cambiaron todo. Trato hecho. No cuelgue. La ayuda va en camino. En ese momento, el cristal estalló en 1000 pedazos. Manos fuertes me sacaron del coche a rastras. Me arrojaron al suelo y empezaron a golpearme. Patadas, culatazos. El mundo se convirtió en una explosión de dolor y luces parpadeantes. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue el destello del sol en la carlinga de 2 helicópteros Black Hawk de la Marina Mexicana que aparecían sobre la cima de la montaña. Treviño no me entregó. Fui yo quien se entregó al mundo. Y en ese acto desesperado, le declaré la guerra a los hombres más poderosos y peligrosos de mi país. Y aquí me tienen. Me extraditaron a los Estados Unidos en un vuelo secreto menos de 48 horas después de mi captura. Mi testimonio, rendido durante semanas en salas seguras y anónimas, fue la pieza clave en varias operaciones que llevaron al desmantelamiento de una parte significativa de la red financiera de los Zetas y a la condena de docenas de operadores en suelo estadounidense. El licenciado, por supuesto, sigue libre, probablemente disfrutando de su jubilación dorada en algún paraíso fiscal. Su nombre fue convenientemente borrado de todos los informes oficiales. Como me dijo un fiscal con una sonrisa cínica, hay monstruos demasiado grandes para caer. A Treviño lo capturó la Marina un año después. Dudo que mi información fuera decisiva. En este mundo de traiciones, todos son prescindibles tarde o temprano. Mi familia está a salvo. Esa es la única verdad que me permite respirar en esta celda. Es el único pensamiento que me mantiene cuerdo. Están en algún lugar de este vasto país, con nombres nuevos, una historia nueva, un futuro que yo les robé y que, paradójicamente, les devolví con mi caída. Una vez cada 3 meses, me permiten una llamada de 5 minutos. Escucho la voz de Sofía, que ya es una mujer joven, estudiando en la universidad. Me habla de sus clases, de sus amigas, de sus sueños. Nunca hablamos del pasado. Para ella, su padre, Ernesto Aguilar, es un recuerdo lejano. Un hombre que murió en un trágico accidente hace muchos años. Es mejor así. Este monólogo, esta confesión que grabo hoy, no la hago para buscar el perdón. Sé que para hombres como yo no hay perdón, ni en este mundo, ni en el que pueda venir. No lo hago para buscar una reducción de mi sentencia. Sé que mi único horizonte es el muro de esta celda hasta el día de mi muerte. Lo hago porque la verdad tiene un peso, y yo ya no puedo soportarlo solo. Lo hago para que sepan que los monstruos que ven en las noticias, los sicarios con tatuajes y los capos sanguinarios, son solo los empleados, la mano de obra de la fábrica del terror. Los verdaderos dueños del infierno visten trajes de miles de dólares. Se sientan en consejos de administración, aprueban leyes en el Congreso y brindan con champán en clubes exclusivos. Ellos crearon este monstruo para enriquecerse y ahora fingen combatirlo para consolidar su poder. Mi historia es una advertencia. Para cualquier joven, en cualquier barrio pobre de México, de Colombia, de Centroamérica, que vea esta vida como una salida, que se sienta seducido por el brillo del dinero fácil, los coches de lujo y el poder que da un arma. Escuchen mis palabras desde esta tumba de concreto.
Miren a través de mis ojos el final del camino. Este camino no termina en una mansión en la playa. Termina de dos maneras, y solo dos. Con una bala anónima en la cabeza en una zanja olvidada. O aquí, enterrado en vida en una caja de cemento, donde el único sonido es el eco interminable de tus propios remordimientos. Me quitaron mi profesión, mi nombre, mi libertad y mi familia. Lo único que me queda, lo único que nadie me puede arrebatar, son estos recuerdos, esta verdad podrida. Y ahora, también es de ustedes. No hay salida. Nunca jamás la hubo.